pues ya esta transición se estaba dando por completo. Joe Biden se despidió, emitió una carta de despedida que se encuentra, no sé si todavía se encuentre, pero al menos yo todavía la alcancé a leer ayer en la página de la Casa Blanca, en donde, bueno, se despide con los agradecimientos correspondientes, pero pues también con unos cuantos llegues hacia el mandatario que ahora está tomando posesión, ¿no? Hablando acerca de que pues es importante que no todo el poder esté concentrado en un mismo presidente, cuestión que sí está sucediendo ahora en Estados Unidos, la toma de protesta de Estados Unidos del presidente está viéndose no solamente por la temática del tipo que está tomando posesión de la presidencia, sino porque está teniendo un apoyo mayoritario dentro del Congreso, que lo logró finalmente en las elecciones anteriores. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles fueron los primeros movimientos que se dieron este fin de semana? Bueno, algo que llamó la atención y que fue una noticia importante fue finalmente esa tregua del alto al fuego en la Franja de Gaza, en la que finalmente hubo un convenio de tregua indefinida para poder tener paz entre Israel y Hamás y que estos dos respeten esta tregua en todo lo que es la Franja de Gaza. Esta tregua inició el día viernes, lo que permitió que ya ayuda humanitaria que antes no podía entrar, entrara. Cerca de 800 camiones con ayuda humanitaria fueron el principio de esto. Todo el fin de semana se ha visto un despliegue importante de ayuda humanitaria que ya por fin está pudiendo entrar gracias a que cesó el fuego. Sin embargo, hay que tomarlo a reserva. Es un cese al fuego bajo una tregua indefinida. ¿De acuerdo? No es la paz, no es una declaratoria de paz, no es una declaratoria de fin al conflicto bélico. No sabemos, pues, realmente qué interés tenga Israel, por ejemplo, en detener esta guerra, llevar a cabo esta tregua justamente en este tiempo de transición. Obviamente esta tregua se la atribuyen ambos porque sucedió todavía en los días de mandato de Biden, pero Trump se la atribuye porque dice que gracias a todo lo que él ha dicho en sus discursos y a todo lo que se espera que él haga en su presidencia, pues tanto a Hamás como a Israel les conviene todo lo que piensa hacer Donald Trump a nivel mundial. Donald Trump está entrando a una política expansionista directamente de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir expansionista? Que así como Rusia, Vladimir Putin, tiene una política expansionista, quiere decir abarcar territorio, llegar a más territorio, hacer que Rusia sea más grande en cuestión física, en cuestión tierra, pues Donald Trump está teniendo esta injerencia a nivel mundial. Vemos que la cuestión que quiere hacer en el Golfo de México, la cuestión que quiere hacer en Canadá, la cuestión que dijo que va a hacer en Groenlandia, a veces pudiéramos creer que son disparates de un hombre que puede de repente decir cualquier cosa, pero bajo una política que estamos viendo que está entrando, no parece ser tan disparatado el hecho de que Donald Trump tenga esta política expansionista de Estados Unidos a nivel internacional. Entonces, una de estas cuestiones que sucedieron en la Franja de Gaza, el hecho de que Israel, después de tantos años de intento de Joe Biden de tratar de traer la paz a la zona y que ninguno de sus intentos fuera fructífero y que de repente en este periodo de transición SAS sí decidan tener una tregua entre Hamás e Israel, una tregua indefinida y que en este proceso de transición hoy en día que inicia la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, todo el mundo esté hablando del cese al fuego en la Franja de Gaza. Eso es una cuestión que a mí me parece más bien que es como una negociación entre Donald Trump
y Netanyahu para que esto pudiera ser posible en estas fechas. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar después? Esta tregua indefinida, ¿cuánto durará? No lo sabemos. Esta tregua indefinida llegará por fin a una declaratoria de paz en la zona. Lo veo muy complicado, pero no imposible, porque finalmente Donald Trump tiene objetivos muy claros en la zona, tiene objetivos muy claros de lo que él quiere parecer dentro, a nivel mundial, en cada uno de estos conflictos bélicos y ya logró el primer objetivo. El segundo objetivo que tiene Donald Trump en cuestión expansionista, para él parecer el hombre que viene a cambiar el mundo, bueno, vamos a cambiar de lámina, es lo que también desea hacer en el otro conflicto bélico que está abierto, que es el de Rusia contra Ucrania, y sabemos muy bien que Donald Trump, si no es amigo, si no es alguien que sea tan fraterno a Vladimir Putin, sabemos de sus coincidencias políticas, no solamente por sus objetivos y sus personalidades, sino también porque durante el gobierno anterior de Donald Trump, la relación Rusia-Estados Unidos fue una relación de acuerdo. ¿Está bien? O sea, hubo acuerdos entre ambos para llegar a determinados puntos en común para, por ejemplo, en cuestión económica respecto a muchas cosas que necesita Rusia. Recordemos que pese al poderío nuclear ruso, pese a la potencia bélica que significa Rusia y su potente amenaza como armamento, recordemos que Rusia no es un país rico, ¿ok? Recordemos que Rusia es un país que produce petróleo y que tiene a uno de los productores más importantes. Rusia es uno de los productores más importantes de petróleo y dentro de Rusia existen millonarios muy importantes que dominan toda la región de la Europa oriental, digámoslo así, de la Europa de Oriente, y que eso lo ha hecho fuerte. Sin embargo, a nivel PIB, a nivel Producto Interno Bruto, a nivel producción, a nivel economía, Rusia no es una economía fuerte. Rusia carece y padece de una economía fuerte, ¿ok? Entonces, muchos de los intereses de Vladimir Putin están en, ok, mira, yo tengo un armamento, puedo hacerle la guerra a quien quiera, y tal vez uno de sus intereses primordiales sea fortalecer la economía y que esto pueda hacerlo de la mano de Donald Trump. Entonces, pues es un nuevo comienzo. Vemos que no solamente está teniendo pues fuerza regional acá en América, sino que estas decisiones también están hacia afuera. Recuerden que una de las principales de los principales comentarios de Donald Trump fue que muy probablemente ellos, como Estados Unidos, se saldrían de la OTAN. ¿Ok? Recordemos que la OTAN es el principal defensor de Ucrania en el conflicto Ucrania-Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos hasta el día de hoy, por pertenecer a la OTAN, es un defensor de Ucrania como tal. Pero el hecho de que Donald Trump diga que se quiere salir de la OTAN es como una declaratoria a Rusia directa de, ¿sabes qué? Pues al menos entre tú y yo vamos a llevárnosla por la paz y no sabemos qué cuestiones puedan surgir después entre estas dos potencias bélicas, ¿ok? Potencias bélicas, más no económicas. Recordemos, Rusia en cuestión económica es un país pobre, comparado contra Estados Unidos, comparado contra Japón, comparado contra China, comparado contra grandes potencias. Rusia es un país económicamente pobre, fuerte
bélicamente, que es lo que le ha dado su hegemonía, su poder y su importancia mundial actualmente. Sin embargo, como vemos, Putin está abierto al diálogo y con Trump dice que es probable alcanzar una paz duradera directamente con Ucrania. Así que son frentes muy importantes. Uno, al parecer, ya lo logró, que fue el de la Franja de Gaza, y ahora vamos a ver qué logra el efecto Trump allá en Rusia y Ucrania. ¿Ok? El día de hoy, pues la noticia que ustedes van a ver todo el día son las cosas que dijo en su discurso. Ahorita me parece que continúa dicho discurso. Obviamente las cosas que están por decirse son las que darán noticia, las que darán en determinado momento volatilidad al mercado, aunque ahorita vamos a ver una noticia, por ejemplo, que Wall Street sacó en su nuevo libro de estrategias, ahora que entra Donald Trump a la presidencia. Pero bueno, por lo mientras, su frase que quedará grabada en su primer discurso será la de Dios me salvó. Recordemos aquel ataque que tuvo, aquel atentado contra su vida que tuvo por ahí a mediados de mayo, en donde pues se salvó y dice, Dios me salvó para hacer Estados Unidos grande otra vez. Entonces aquí empieza su poderío y su intención expansionista. Mismo discurso habla acerca de que desde este primer día cerrará la frontera con México desde hoy, desde su primer día. Esto hizo que el fin de semana van a haber noticias de cómo la frontera sur de Estados Unidos estuvo abarrotada, estuvo llena de gente que todavía estaba intentando entrar antes de hoy. No sabemos qué efectos tenga ya físicamente, cómo lo vaya a hacer, ya lo iremos viendo en las noticias, qué significa que desde hoy cierre la frontera. De todas maneras, pues Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera dijo que pues al menos todos los migrantes mexicanos que Donald Trump empiece a deportar, pues tendrán su pensión del bienestar, ¿no? No sé si los migrantes estén muy contentos con esto comparado con lo que significa tener una vida laboral en Estados Unidos contra lo que significa una pensión del bienestar, pero esto nos habla de que Claudia Sheinbaum sí lo ve como una realidad, porque no solamente habla de esto como una aliciente, ¿no? Darles una pensión a todos los migrantes, sino que también habló de un plan estratégico que ya tienen echado a andar desde hace 2 semanas en donde pues tiene un conjunto y un proyecto de abogados, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de la frontera en México, para poderle dar soporte legal y ayuda legal a todos aquellos que sufran esta deportación y a todos estos migrantes que lleguen a México. También, nuevamente, fue muy incisiva en el hecho de decir y hacer enfático el tema de que sí, vamos a recibir a todos los migrantes y les vamos a dar apoyo a todos los migrantes que regresen, siempre y cuando sean mexicanos, ¿no? Le pidió nuevamente en un discurso a Estados Unidos que, pues todo lo que no sea mexicano, por favor lo envíen directamente a su país, porque México se va a hacer cargo de los mexicanos. Pero bueno, recordemos que este tema de la migración no es solamente una cuestión mexicana, es una cuestión centroamericana, es una cuestión latinoamericana muy importante que generará un fenómeno del cual pues al menos nosotros en México sí lo estaremos viendo, ¿no? O sea, efectos como por ejemplo que pues de repente lo hemos visto, al menos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, hemos visto cómo esta cuestión de migrantes que se quedan varados aquí en la ciudad ha crecido. Bueno, probablemente este fenómeno lo veamos a futuro. Otro de los efectos de Donald Trump, todos recordamos que pues cuando ganó Trump la presidencia, cuando fue ya finalmente electo, el Bitcoin subió de una manera impresionante. Fue cuando en estos meses llegó a la barrera de los 100,000, valiendo más de los $100,000 el Bitcoin, que al parecer otra vez está de regreso.
¿Y por qué? Bueno, porque Donald Trump trae una política en donde quiere regular y quiere emitir al Congreso la política regulatoria directamente sobre las criptomonedas. ¿Y qué hizo? Pues lanzó su propia criptomoneda. Y la criptomoneda que lanzó Donald Trump se llama Trump y Melania, ¿ok? Fueron las dos criptomonedas que sacó la semana pasada con una cotización también impresionante. Y bueno, pues son criptomonedas que ya se pueden conseguir, así que es un mercado de la criptomoneda que tendremos que seguir. Seguramente el mercado del blockchain, tanto en tecnología como en intercambio de esta moneda, pues será también algo muy importante que tendremos que estar siguiendo, un área de oportunidad tal vez. Y bueno, en temas ya económicos, pues Estados Unidos informó ya finalmente su índice inflacionario para lo que fue 2024. La inflación repuntó. eh, el IPC de Estados Unidos aumentó en 2,9% en diciembre, llegando así a este porcentaje en lo que fue 2024, ¿ok? Un incremento de inflación de 2,9 en 2024. Recordemos que el objetivo de la Reserva Federal era el 2%. Entonces, aquí hay un tema bien importante. El objetivo de la Reserva Federal, por lo que se aventó a hacer la bajada de tasas que empezó a hacer desde el mes de septiembre, era el objetivo de alcanzar el 2% o estar más cerca del 2%, quizá un 2,1, 2,2, que más cerca del 3%. El 2,9 nos habla acerca de que estuvimos, más bien de que estuvieron cerca del 3%. Redunda todo esto en un 3%, lejos un punto de su estrategia que se había planteado. Esta lejanía, estar más cerca del 3% que del 2%, pues empieza a hacer rumores sobre que la Fed probablemente empiece una pausa en la bajada de los tipos de tasa. Probablemente la siguiente reunión de la Fed no represente una bajada en los tipos de tasa, como ya lo mencionamos incluso la semana pasada, datos positivos económicamente hablando en Estados Unidos hacen que la Reserva Federal se mantenga la bajada de tasas como un as bajo la manga cuando vea que estos números positivos económicos en Estados Unidos se empiecen a afectar directamente a la inflación. Y entonces probablemente se espere a una bajada de tasas durante todo 2025 hasta que vea que la inflación nuevamente empiece a desacelerarse y empiece a llegar a su objetivo del 2%. Entonces, solo si esto llegase a suceder en el primer o segundo trimestre de 2025, la Fed estaría pensando en continuar con esta bajada de tasas. Por lo tanto, se prevé que durante el primer semestre de 2025 la Fed haga una pausa en la bajada de tasas y la tasa, como la vemos ahorita en 4,25, en rangos de 4,25 y 4,50, se mantenga durante el primer semestre del 2025 a reserva de lo que suceda en estos datos económicos que empezará a reportar Estados Unidos ya a partir de esta semana y de la siguiente. Así que en este caso, los reportes macroeconómicos de la economía, válgame la redundancia, en Estados Unidos serán súper importantes para ir vislumbrando lo que va a hacer la Fed. Jerome Powell es un hombre, y junto con la Junta de Gobierno que deciden este tipo de cosas, son personas muy cautas al respecto. Así lo vimos en 2024, pese a que la desaceleración de la inflación se vio durante 2024 desde que empezó.
ellos no tomaron la decisión sino hasta septiembre. Entonces, esto sí es bien importante. La Fed muy probablemente no baje nuevamente la tasa, al menos durante el primer semestre de 2025. Y esto es algo que analistas tanto en México y Estados Unidos lo están viendo. Ahora, la Fed reportó el famoso libro beige. El libro beige es en donde los empresarios de Estados Unidos, en donde los que producen, los que crean empleo, los que invierten, los que reinvierten, ponen sus expectativas directamente de acuerdo a números reales, de acuerdo al número de ganancia real que tuvieron en 2025. Y bueno, pues si bien se habla de que 2024 a partir de mayo fue un muy buen año para Estados Unidos, en donde el libro beige reportó un crecimiento, un fortalecimiento importante de la economía en Estados Unidos, para 2025, a pesar de lo que fue 2024, las empresas, los empresarios, los productores apuntan a un crecimiento entre ligero y moderado hacia finales de 2025. Entonces, la gente que realmente produce, la gente que realmente invierte, la gente que realmente ve ganancias y pérdidas en la economía, los verdaderos participantes, apuntan a un crecimiento entre ligero y moderado. Sin embargo, ellos lo ven de una manera positiva, porque si ellos en este libro beige hubieran visto un crecimiento cero o un decrecimiento, eso pondría los focos en rojo porque hablaría de que estos productores estarían previendo quizás hasta una recesión económica en 2025, cosa que tampoco se ve, cosa que no se cree que pueda suceder, más bien un crecimiento ligero y moderado, una cuestión que es positiva. Bueno, y nos hemos centrado mucho en Estados Unidos, pues básicamente por lo que está sucediendo en este momento, por lo que sucederá en todo el día de hoy y por las noticias que estarán girando y dándose alrededor del día. Sin embargo, pues algo importante que sucedió la semana pasada, principalmente el lunes de la semana pasada, en la mañana fue pues aquel Plan México, que fue una estrategia económica a estos desafíos globales que se le vienen a México, eh, y cómo México a través de 10 puntos piensa pues combatirlos, ¿no? Claudia Sheinbaum presentó este proyecto principalmente para afrontar la incertidumbre ante la llegada de Donald Trump. Lo hizo justamente el lunes de la semana pasada, una semana antes de la toma de posesión de Donald Trump, para efectos de que todo lo que sucediera en la semana amortiguara un poquito la volatilidad sobre el tipo de cambio y en términos generales lo logró, porque la volatilidad del tipo de cambio se mantuvo normal, se mantuvo dentro de los rangos esperados. ¿Cuáles son los puntos, pues, digamos, importantes? Por ejemplo, hoy en día la economía mexicana es la número 12 a nivel mundial y Claudia Sheinbaum quiere terminar su sexenio siendo la economía número 10. ¿Ok? ¿Cómo piensa lograr esto? Bueno, teniendo una inversión superior del 25% al Producto Interno Bruto en México, que se quede aquí en México esta inversión llegando a números del 30%. Busca lograr 1,5 millones de empleos especializados con plazas de trabajo directamente especializadas, tanto en manufactura como en profesión. Aumentar la presencia de México en el mundo, incrementando las exportaciones, eh, haciendo que las compras del gobierno se hagan directamente a nivel local, crear vacunas mexicanas, cuestión que también sigue siendo una promesa desde el sexenio pasado, formar a 150,000 profesionistas y técnicos, inversiones amigables con el medio ambiente, financiar
a la pequeña y la mediana, a la pequeña y mediana empresa en más de un 30%, buscando que tanto el gobierno como los bancos participen en esto, favoreciendo pues a economías medianas y pequeñas, empresas, perdón, para tratar de hacer crecer la economía desde abajo, hacer o nuevamente retomar el turismo. Una noticia al respecto fue aquel anuncio que se dio el día jueves respecto a la inversión tan importante que se hizo para Acapulco, para dar ese repunte a este centro turístico tan importante. Al parecer, esto va en serio, no solamente de la mano del gobierno, sino de la mano de la inversión privada. Entonces, bueno, pues estas son las cuestiones por las que México está luchando, ¿no? Y disminuir la pobreza y la desigualdad, este, sostener que, bueno, pues así como muchos mexicanos han empezado a salir de la pobreza, pues incrementar este grupo de mexicanos que lo logran. Finalmente son promesas que vienen a alimentar la confianza del inversionista en México, de los mexicanos principalmente. Logró el objetivo. La semana pasada, pese a todo lo que se dijo, la volatilidad del tipo de cambio se mantuvo en los rangos, y esto es algo que incluso hoy, en la toma de protesta de Donald Trump, incluso conforme se van dando las declaraciones de Donald Trump, el tipo de cambio se está manteniendo fuerte, ¿ok? Sin embargo, pues una declaratoria de Moody's, después de haber escuchado este ejercicio que hizo Claudia Sheinbaum el lunes pasado, pues después del análisis punto por punto, la calificadora Moody's sacó un comunicado donde mencionó que en 2025 la economía mexicana estará bajo presión interna y externa. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Por ejemplo, una promesa de crecimiento económico del 1% para 2025, sabiendo que este número por lo general se ajusta, pues nos habla acerca de que podamos tener momentos de una desaceleración económica importante, en donde el crecimiento económico sea muy por debajo de un 1%. Tal vez encontremos trimestres en donde el crecimiento económico sea del 0.5, y esto nos pone muy cerca de periodos incluso de un crecimiento cero o de un decrecimiento. Entonces, es lo que afirma Moody's al respecto. Finalmente, pues sabemos que el tipo de cambio se vio amenazado. La semana pasada cayó más de 1.8%, obvio, cayó, eh, pero dentro de los rangos, o sea, no vemos una depreciación del tipo de cambio tan importante, o sea, temas como una devaluación tan grave como antes la veíamos está lejos de verse. Simplemente una depreciación del tipo de cambio durante la semana pasada que cerró en una caída del 1.8%, pero que hoy se recuperó, ¿ok? La semana pasada estuvo en un cierre del 20.70, 20.80, y hoy en la mañana lo encontramos, pese al discurso de toma de protesta de Donald Trump, en un 20.58, 20.50, lo que nos quiere decir que finalmente el tipo de cambio está cumpliendo su promesa de estar en los rangos esperados. Entonces, ¿qué esperamos para esta semana? Pues lo que está sucediendo en este momento, la investidura de Donald Trump. Para el jueves tendremos el dato de inflación en México para la primera quincena de enero. Este es un dato súper importante porque sabemos que el 6 de febrero tenemos reunión del Banco de México, ¿ok? La Reserva Federal ya está como que previendo que mantendrá los niveles de tasa. En México pareciera que vamos a la baja, pareciera que el 6 de febrero es inminente una bajada de tasas. Sin embargo, datos como este que aparecerán el jueves, perdón, de la inflación de la primera quincena en México, pues también nos dará un vislumbre sobre qué es lo que podría pasar. También reportes sobre ventas minoristas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó al menos en diciembre respecto a la venta al menudeo? Y esto nos habla mucho acerca de la confianza del consumidor en México
en conjunto con reportes de la inflación, nos dará más o menos ver cómo está la economía en México, junto con el famoso reporte del IGAE, que es el día de mañana, que representa la actividad económica al cierre de 2024 en México. Recordemos que este reporte del IGAE es un previo al PIB definitivo de cuánto creció la economía y, bueno, también son cosas que el INEGI, a través de este instituto, que es el IGAE, pues nos va dando más o menos hay reportes de cómo va creciendo la economía. Y finalmente, ¿qué esperamos para esta semana? Vienen reportes sobre el último trimestre de la Bolsa Mexicana de Valores y de Wall Street, ¿ok? Aquí esta temporada de reportes nos habla de volatilidad en el mercado, ¿ok? Tanto en el nacional como en el exterior, como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de repente, si sale el reporte de Apple que tuvo ganancias, eso aumenta la confianza de los inversionistas, por ejemplo, en el Nasdaq, por ejemplo, en el Standard & Poor's 500. Pero ¿qué pasa si de repente empresas como estas, como Disney, como Tesla, como Meta, las importantes de Estados Unidos, empiezan a sacar reportes trimestrales negativos? Probablemente este ciclo de tasas este ciclo de crecimiento de las bolsas, más bien, perdón, no sabemos qué tanto se vea afectado por los reportes trimestrales de los participantes de estos índices, ¿ok? Tanto en México como en Estados Unidos. Así que vamos a estar bien al pendiente, vamos a estarles reportando en nuestro chat de comunicación cómo van saliendo estos reportes y qué efecto van teniendo en la economía conforme van saliendo. Y finalmente, la reflexión del día, esto a raíz de que la semana pasada la AMIB sacó el resultado de número de cuentas de inversión en México y lo reportó por arriba de los 12 millones de cuentas activas, cuentas en casa de bolsa, cuentas de inversión. ¿Y qué creen? Tenemos el gusto, el privilegio de saber que GBM cuenta con el 95% de estas 12 millones de cuentas activas de inversión en México. El resto de los participantes, el resto de los intermediarios, solamente cuentan con el 5%.